La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Bienvenidos y bienvenidas a Vamos a Movernos. Soy Marco Sánchez, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Hoy estaré en la conducción del programa Vamos a Movernos, actividad de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Hoy tendremos como tema de fondo mujeres deportistas de rendimiento, mitos, barreras y desafíos. Nos acompaña la máster Catalina Fernández Campos. Ella es nutricionista y exatleta de voleibol de sala. Catalina, muchas gracias por el espacio y el tiempo. A usted, más bien por la invitación. Un placer compartir y estar aquí contando cosas un ratito en la mañana. Buenísimo, muchas gracias, Catalina. Estamos en vivo por Radio 870 UCR y en Facebook, agradeciendo a Sebastián Torres en los controles de la emisora y a cargo de la transmisión por medio de la plataforma de Facebook. Ahora continuamos con nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. Para iniciar esta temática e ir introduciéndonos en la entrevista, vamos a comentar un artículo de Leah Bitter, Clark, Roberts and McHannon del año 2023. Este artículo tiene por título El campo incluye la oficina, los 6 pilares de la mujer en el deporte. Según estos autores, en los últimos 25 años ha habido un crecimiento exponencial en el deporte femenino, en especial en el ámbito de la élite. Junto a este crecimiento ha surgido un enfoque académico orientado en la brecha de datos de sexo en la ciencia del deporte y el ejercicio, con un llamado a aumentar la participación de mujeres y realizar estudios de investigación específicos para ellos. Este enfoque ha contribuido a una mayor conciencia cultural sobre la fisiología única de las mujeres, que históricamente ha sido pasada por alto en esferas deportivas centradas en los hombres. Sin embargo, comentan, aunque ha habido avances significativos en el deporte femenino, se observa una estigmatización en la representación de las mujeres en el deporte. La atención a menudo se centra de manera estrecha en las atletas de élite, dejando de lado los numerosos otras posiciones que las mujeres pueden ocupar en el ámbito deportivo, como entrenadoras, oficiales, académicas y personal de apoyo, que también están afectadas por esta brecha de datos. El artículo destaca la importancia de considerar la participación de las mujeres en el deporte en un contexto más amplio, reconociendo la diversidad de roles y la necesidad de una investigación más amplia para comprender mejor la experiencia de las mujeres en el deporte. Más allá de las atletas, ellos proponen un marco de 6 pilares del deporte que incluye participantes, entrenadores, oficiales, personal de rendimiento, operaciones y personal de negocios, como áreas claves donde tanto mujeres como hombres pueden influir dentro de una organización deportiva. Este enfoque integral ofrece un valor práctico al mejorar la equidad en el deporte, reconociendo la interconexión de todos los elementos que forman parte de una organización deportiva. Para finalizar, los autores brindan algunas recomendaciones prácticas en donde se incluye el realizar, entre comillas, un chequeo de género en las organizaciones, entender las barreras y facilitadores para que las mujeres trabajen o sean voluntarias en estas, y considerar la participación femenina en la planificación e investigación en el deporte. Este artículo como tal nos da pie nuevamente a el tema de hoy y damos la bienvenida a nuestra invitada Catalina Fernández, la máster en nutrición deportiva y exatleta de voleibol de playa, con quien vamos a estar conversando voleibol de sala, Marquito. Pasé por playa, pero tampoco me atribuyas cosas que no. Perdón, voleibol de sala. Con ella vamos a estar discutiendo mujeres deportistas de rendimiento, mitos, barreras y desafíos. Catalina, muchas gracias por la corrección. Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, Marco, de verdad un placer estar con vos. Buenísimo. Sí, Sebastián. Sebastián, que nos está ayudando en los controles. Catalina, Sí. este tema, yo siento que es un tema bastante Es un importante. temazo, decirlo, es un temazo. Es un muy buen tema, sí, y es un tema bastante oportuno para una serie de programas que vamos a tener durante este mes. Y yo creo que no hay mejor persona con la que podamos contar pues para que nos hable de este tema que vos, ¿verdad? Tomando en cuenta, ¿verdad? Que, bueno, jugaste por mucho tiempo, ¿verdad? Voleibol de sala. Sí. Y que, pues, has trabajado muchísimo en deporte. Entonces, tal vez si nos podrías dar un poquitito del contexto bueno, tanto deportivo como académico tuyo. Ok, en el deportivo, yo digo que uno que está metido en el deporte o que fue atleta trae un chip diferente. Yo desde que estaba pequeñita vengo de papás activos, pero no les puedo decir que 100% atléticos deportistas, principalmente mi papá, que sí jugó básquet a nivel como de la caja, principalmente torneos internos, pero siempre se me fomentó mucho como esa vida activa. Y siempre desde que estaba en la escuela quería participar en todos los deportes que podía, quería estar en esa representación. Me recuerdo que estaba como en sexto grado cuando tuve mi primer uniforme con mi apellido en la espalda. Tengo fotos y me recuerdo el momento, y estar y competir era algo que realmente traía y me encendía como esa llamita, ¿verdad? Cuando estaba en el colegio siempre he sido bastante alta para lo que es Costa Rica. Cuando estaba en el colegio, en noveno, a mis 15 años medía 1,80, ya, vean que era bastante alta. Y mis tías jugaron voleibol también como seleccionadas, mis tías de parte de mi papá. En ese momento, uno de mis primos era el que estaba jugando con San José a nivel de comité cantonal y juegos nacionales. Y me invitó, me preguntó qué estás haciendo ahorita, mira, ¿te interesa? Y yo, sí me interesa, ya yo había pasado por atletismo, natación, por ritmo, gimnasia, fútbol, kickball, todos los deportes habidos y por haber de representación en mi colegio, que no era tan deportivo. Y me acuerdo llegar a Plaza Víquez, a donde está el gimnasio de voleibol, donde están las piscinas ahí, y sentir como que encontré un mundo subterráneo que no conocía y donde realmente pertenecí. A partir de ahí empecé a jugar voleibol. Tuve la suerte de que el equipo de Juegos Nacionales estaba bastante consagrado, entonces era como la única nueva, tenía que ponerme al día con el equipo muy rápido. A partir de ahí, al menos del año de estar jugando, ya me habían llamado a selección infantil, a reforzar selección juvenil. A los 2 años de estar jugando estaba en selección mayor. Y tuve también la gran oportunidad de estar en una de las generaciones más exitosas a nivel de voleibol de sala de este país, si no la más exitosa realmente como tal, donde siento que hubo también muy buena sinergia entre lo que era una selección o seleccionadas, más bien con muchísima experiencia. Hubo una brecha de edad y veníamos una serie de seleccionadas infantiles que habíamos tenido muy buen proceso a nivel de esas bases infantiles, que venimos a complementar ese trabajo, y se tuvo la histórica clasificación al primer mundial de voleibol de sala mayor de nuestro país, que fue en el 2016, en el 2006, perdón, hace bastante, donde en un deporte no tradicional, que no es el fútbol, que no tiene tanto ni el mismo apoyo ni la misma infraestructura, tuvimos que hacer bastantes esfuerzos. Se pasó a entrenar todos los días como selección, a las 2 de la tarde en el Gimnasio Nacional, donde muchas tuvimos que hacer ajustes. Yo estaba empezando a nivel universitario, entonces congelar semestres, matricular solo en horas de la mañana, como para poder cumplir los entrenamientos. Y bueno, de ahí les digo, mi parte más fuerte, mi parte más profesional a nivel de voleibol, logramos clasificar otra vez al Mundial de 2010. Y fueron unos 10, un poquito más de 10 años bastante movidos, donde les puedo decir que hay temas también que me llevaron tal vez a un retiro bastante temprano, pero que tuve una lesión importante, una cirugía, temas de federación como tal. También siempre supe y siempre quise llevar mi parte académica con la parte deportiva. Eso me llevó a que tenía claro que quería estudiar. Y mi misma parte de ser atleta, el ir a estos diferentes torneos, en ver a los diferentes atletas, estábamos en comedores donde nosotros éramos la selección que acabábamos con los postres, que nos comíamos de todo. Empecé a ver que habían delegaciones que
les decían que solo comieran unas cosas, que les daban alimentos extra que ellos mismos traían. En fin, empecé como con una serie de preguntas a lo interno que yo decía, ¿qué impacto tiene la nutrición? ¿Qué impacto tiene lo que yo me estoy comiendo en relación a mi rendimiento deportivo? De ahí que supe desde que estaba en el colegio que quería estudiar nutrición. Entré a nutrición en la UCR, seguí jugando y estuve también de atleta a nivel de UCR. Y a partir de aquí, puedo decir que es parte como de las barreras también que tuve o que se tienen. En ese momento, a nivel de la universidad, no había realmente ningún curso, nada que dijera nada de nutrición deportiva. Entonces, llevé toda mi licenciatura, principalmente en nutrición humana como tal. Llegué ya a la licenciatura donde el profesor José Moncada en la Escuela de Educación Física fue más bien el que me abrió las puertas para empezar una investigación específica en nutrición deportiva, y a partir de ahí puedo decir que mi parte profesional ya de nutricionista empezó, donde empecé con una maestría en Estados Unidos, abierta la oportunidad a través del profesor y de mi tesis con él, a participar en congresos internacionales, a preguntar a los top en el mundo en nutrición qué más podía hacer desde donde estaba, si había algún tipo de programa que yo pudiera estar llevando para especializarme. Eso estamos hablando de antes de pandemia, donde temas virtuales y programas virtuales no existían. Entonces, bueno, todo esto me llevó a muchísimas oportunidades a nivel profesional, académico, les digo, a rozarme en congresos con los mejores nutricionistas deportivos. Durante mi maestría en Estados Unidos pude trabajar con deportes no tradicionales para nosotros como fútbol americano, donde todo esto me llevó a trabajar en lo que yo catalogué como el trabajo de mis sueños, y trabajar en el Comité Olímpico Nacional, donde desarrollé el área de nutrición, donde me tocó realmente llegar a demostrar el impacto que podía tener la nutrición en el rendimiento de los atletas, pasar de un enfoque clínico, de trabajar en oficina, a abordar muchísimos aspectos en el campo, a trabajar mucho de forma práctica con mis compañeros. Y a partir de ahí es que estuve bastantes años trabajando en toda la parte de apoyar a los diferentes atletas, esos procesos hacia los Juegos Olímpicos y todas las competencias asociadas. Así que esta etapa que acaba de pasar de Juegos Olímpicos para mí es bastante especial. A partir de ahí, también por motivos personales, dejé el comité, estuve trabajando también a nivel de fútbol nacional, otro deporte, otro ámbito completamente diferente, pero siempre muy, muy enriquecedor a la hora de poder entender la dinámica de cada deporte, de entender la fisiología detrás, desde la parte ya más como académica profesional igual, y todo lo asociado a las estrategias nutricionales a aplicar. Entonces es como un montón de años de sudor y demás en ese pequeño resumen. Buenísimo, Catalina. Sí, de hecho, por ahí en algún momento nos había mencionado un profesor de la Escuela de Oregon, Minson. Sí. Catalina es de las mejores profesionales a nivel de hidratación a nivel mundial. Entonces, o sea eso es mucho que decir. Entonces, bueno, pues qué dicha que sacaste el tiempo, ¿verdad? Y que nos pudiste acompañar acá en este programa. De verdad que, como vuelvo a mencionar, como lo estaba diciendo al inicio, es muy importante ver todo el bagaje que tiene Catalina en términos deportivos, tanto como atleta y a nivel profesional, ¿verdad? Esto es de las cosas muy rescatables, ¿verdad? Y de las cosas que al final, ¿verdad? Lo bueno de estar en la cancha es que ya tienes experiencia de estas cosas, ¿verdad? Y claramente, ¿verdad? Volviendo al tema de fondo de hoy, yo me imagino, ¿verdad? Que durante todo este rollo, ¿verdad? De ser atleta y hacer el paso a nivel profesional, surgieron muchas barreras, ¿verdad? Y hasta mitos, ¿verdad? Que existen de una mujer dentro de deporte, ¿verdad? No sé si nos puedes comentar algunas de esas experiencias. Creo que tal vez dentro de las barreras como tal, a ver, porque ¿cómo las acomodamos? Y son bastantes.
Barberas, y les puedo contar tal vez desde mi parte de atleta primero el tema este, ¿verdad? De pertenecer a un deporte no tradicional que no fuera fútbol. Me acuerdo en su momento cuando nosotros clasificamos en el 2006, ustedes aquí me corrigen, en historia futbolística, en uno de esos mundiales, no sé si fue el primero del 2006, creo que nosotros fuimos el único equipo colectivo del país que clasificaba a un mundial mayor. En ese momento, no sé si fue el fútbol que no clasificó. Y está ese tema de cómo nosotros no contamos con, no voy a decir los mismos recursos, porque entiendo, estoy muy aterrizada del lugar que tiene fútbol, pero sí, ¿por qué no un poco de más de ese apoyo o ese acercamiento de lo que era en diferentes marcas? Porque nosotros no tuvimos nunca un salario, nosotros no teníamos en ese momento ni siquiera una beca deportiva tampoco como tal. Todo el esfuerzo venía muy desde la parte individual, familiar. Tenía compañeras que tuvieron que dejar sus trabajos, por ejemplo, que pedir periodos casi que sabáticos y todo por cumplir un sueño deportivo. Entonces, desde ese punto, ¿verdad? De barreras, gracias a Dios mi familia me dio el apoyo en ese momento y de nuevo estaba empezando mi carrera universitaria y pude hacer el ajuste, pero claramente eso me atrasa, por decirlo así, a mí en mi formación académica y entonces esa es la parte como del apoyo, ¿verdad? Del apoyo, nosotros era una época donde no había gran impacto, no existían, yo creo que en ese momento las redes sociales y demás, entonces si no era por la prensa escrita o la prensa en televisión, no se tenía una visualización de lo que nosotros estábamos haciendo. Tuvimos también dentro del proceso de preparación hacia el Mundial en Japón, parte de la, bueno, o más bien, toda la preparación se hizo en el país. Me acuerdo que nosotros llegamos en las últimas semanas, nos hicieron un cambio de horario para tratar de adaptarnos al horario de Japón y nosotras tuvimos que venir a vivir a unos cuartos que habían en las piscinas de la Sabana, que era un cuarto grande con muchos camarotes donde nosotras dormíamos de día, nos levantábamos para ir a entrenar. Me acuerdo que nosotros entrenábamos en el Gimnasio Nacional ahí en la Sabana a las 2, 3 de la mañana como para ir ajustándonos al horario japonés, donde durante el día habían clases de natación, entonces no se tenía realmente un descanso idóneo, donde de nuevo, no contamos realmente pues con apoyo, nos fuimos a nivel de la federación con las cosas básicas necesarias, pero de nuevo, si lo ponemos en contexto de qué se da a nivel de fútbol para un mundial mayor, no estuvimos ni cerca de contar tal vez con un poco de más de apoyo y de condiciones para prepararnos y poder hacer un mejor papel. Sabíamos obviamente que pues, es difícil, pero es el tipo tal vez como de barreras desde esa parte. A nivel de barreras también como atleta o mitos en la parte de tener, yo siempre tuve entrenadores hombres, creo que nunca tuve una entrenadora mujer, donde el tema de ser mujer, de que te entiendan lo que es la menstruación, de que te entiendan, nosotros somos un deporte que se juega en licra, en una licra corta, donde entonces tenés que manejar el tema de que andás con la menstruación, pero resulta que te dan uniformes que no son nada cómodos, nada favorecedores, donde tenés que estar manejando y entender y hacerte muy amiga y ser abierta entre tus compañeras también al manejo, por ejemplo, de lo que es la menstruación y temas asociados alrededor de la menstruación. Cada vez, por ejemplo, que nosotros llegábamos a un entrenamiento y ojalá le decíamos al entrenador que andábamos con la menstruación, ya habían caras, ya es como no entender, y se entiende, que claramente pues no lo van a entender si nunca lo han vivido, pero es como tacharte de débil, o es tacharte de que hoy no vas a tener un buen entrenamiento, o es tacharte de que vas a llegar diciendo que te sentís mal, donde llega a ser un tema tabú que realmente pues no se aborda. Eso desde un punto de vista como en la parte atlética. A nivel de mi formación académica, esto que yo les decía de que tal vez no tenía ni siquiera tanto el apoyo aquí a nivel nacional de buscar especializarme en un tema que no estaba tan abierto. Y después a nivel de barreras, ya desde este otro lado, ha sido, a ver, porque
siendo atleta de un solo deporte y haber jugado voleibol toda mi vida, me enfocó a la cultura de mi deporte y las características de lo que son los torneos a nivel de voleibol, por ejemplo. De este otro lado, ya como cuerpo técnico y trabajando con deportes donde me tocó ser la única mujer, por ejemplo, en un cuerpo técnico o en un deporte masculino, viajar a eventos donde solo eran deportes masculinos, por ejemplo, en boxeo, me tocó mucho trabajar muy de cerca con boxeo masculino, de ir a eventos de boxeo masculino. En tema de barreras o el manejo del respeto, ¿verdad? De que te den el espacio como una profesional más y no como esa imagen femenina de ser un objeto. Es complicado y es eso, o sea, que te vean realmente como una profesional y no como el objeto o el objeto sexualizado que camina. Entonces, ir desarrollando ese respeto, esa posición, y no lo digo por los nuestros, lo digo más a nivel de los internacionales. Puedo decirles que a nivel de las federaciones, atletas y demás de nuestro país siempre tuve bastante apoyo, pero sí más ese entendimiento del rol que uno puede llegar a cumplir dentro de un cuerpo técnico en una de estas disciplinas. Entonces ese respeto y ese darte la posición que te mereces como profesional. Así, a Sí, de grandes hecho. rasgos. Y de hecho recuerdo la experiencia de boxeo, que eso me la comentaste en algún momento, ¿verdad? Y es, bueno, me parece muy importante también para las personas que nos están escuchando, saber que esto existe, ¿verdad? No es algo y es más, Catalina nos lo está comentando desde su experiencia. No es algo que no ocurra, ¿verdad? Ocurre, sí ocurre. Y pues por dicha existen estos espacios para poder comentarlos, ¿verdad? Me parece Sí, sí, sí. muy Mira, oportuno. es eso como que llegas a sentirte que sos el pedacito de carne, y voy a hablarlo así, como el pedacito de carne Sí, que sí, sí. estás caminando. Llegué a sentirme que era como la mascotita, o algunos me hacían sentir que era como la mascotita que traía el equipo de Costa Rica. Mira qué linda, qué delicada, qué sensible también, y no es para nada el rol que se va a cumplir. Llegué a vivir momentos incómodos, por ejemplo, en camerinos masculinos cuando se estaban preparando y estaban calentando a nuestros chicos, de que los mismos entrenadores nos cerraban las puertas, llegaban y orinaban, llegaban y hacían de todo. Y, y va mucho también por la parte de hasta dónde maneja uno la situación, porque si no son profesionales ellos, el profesional tiene que ser claramente uno, ¿verdad? Y no unirse como al juego, sino es lo que te decía, de irse dando el espacio y dándote a respetar, demostrando con el trabajo y con la actitud que uno pueda tener firme, de llegar a decir, aquí estoy yo y vengo a trabajar. Punto. Uh-huh. Sí, eso es de las cosas que yo siempre he dicho de tu profesionalismo, ¿verdad? Porque siempre, bueno, y siempre hemos estado, y digo hemos estado porque en algún momento trabajamos juntos, 2 veces de hecho ya, trabajamos juntos en Son años. sí, Y como entonces, atletas universitarios. y también, entonces, rescatable eso, ¿verdad? De darse su espacio y el profesionalismo y marcar el terreno, ¿verdad? Que eso es muy importante, que eso lo tenés vos y creo que lo has transmitido también a estudiantes de práctica profesional, ¿verdad? Que a veces llegan como un poquito sin saber hacia dónde van, ¿verdad? De hecho, recuerdo una de las experiencias, Sí. recuerdo una de las experiencias en que a la chica le marcaste la cancha y también en este caso a los jugadores fue, ¿verdad? Sí, tal vez en esa experiencia que dice Marco, tuvimos también la oportunidad de trabajar juntos en Sporting, de nuevo, y creo que al final lo que hablábamos desde el principio con esta investigación y lo que ha avanzado el deporte en estos últimos años a nivel femenino es esto, ¿verdad? El lugar que está teniendo la mujer a nivel del ámbito deportivo, a nivel de cuerpos técnicos, a nivel de el hecho de llegar a trabajar en fútbol nacional, de nuevo, donde es un ambiente principalmente dominado desde la parte masculina. Volvemos al punto de cuál es el rol que se cumple. Y llegamos a cumplir un rol profesional como cualquier fisioterapeuta, asistente, utilero, preparador físico, entrenador. Soy una más.
con una formación académica, con todas las ganas de llegar a aportar realmente a su rendimiento para creer en la institución, para creer en ellos como deportistas y realmente potenciarlos a través de la comida en este caso y de toda esa formación que uno tiene. No están acostumbrados. Lo que yo digo es que en este momento es eso, es crear nosotras, ir abriendo esa brecha, es que no están acostumbrados, los atletas no están acostumbrados, algunos entrenadores no están acostumbrados y volvemos al punto en que muchas veces no se te toma en serio desde el inicio. Y es ir demostrando, soy nada más como cualquiera de su cuerpo técnico, tengo este bagaje de información, este bagaje a nivel de lo que es también manejarse en el ámbito deportivo, porque creo que muchas veces, y eso es parte de lo que he tratado de transmitir también a nivel, como decís vos, de estudiantes de práctica, donde trabajar en deporte es muy llamativo. Trabajar en deporte es un ámbito diferente, llama la atención, es atractivo, viajas tanto a nivel internacional, nacional, tenés que estar con estos atletas que de alguna u otra forma son mediáticos, la gente los conoce, no tenés tal vez un horario como de oficina, no estás en una oficina, es más activo. De nuevo, puede llamar mucho la atención y dentro de ese ambiente que también tiende a ser un poco más relajado tal vez en esta interacción que uno tiene entre nosotros, siento que se malinterpreta o se tiende a tergiversar desde el punto de vista del atleta hacia nosotros o también de ciertos estudiantes o hasta los mismos profesionales que quieren entrar a un ámbito como este, donde entonces parece que todo más bien es un vacilón o que más bien yo ando paseando en todos estos viajes o que lamentablemente se da mucho que entonces voy a entablar algún tipo de relación sentimental, física además con algún jugador solo por ser mujer. Y de nuevo, no es el caso. El nivel de responsabilidad que he tenido acompañando a estos atletas, por ejemplo, en sus preparaciones a Juegos Olímpicos, a eliminatorias a Juegos Olímpicos, en Juegos Olímpicos, lo que es también el nivel de presión o de señalamiento que se tiene a nivel de fútbol nacional, donde ahí sí tenés mucha más evidencia, siempre estás bajo el ojo público y demás, el nivel de responsabilidad que tenés, que realmente lo que vos haces puedes llegar a impactar al atleta, es muchísimo, donde cuando vamos a estos viajes, a veces lo que uno menos puede hacer es tener tiempo libre y vas a trabajar 24/7, donde vuelvo al punto de que mi interés jamás nunca, y dentro de las cosas también, dentro de mi ética personal y profesional, nunca es entablar ningún tipo de relación con ningún tipo de atleta. Para mí es prohibido y no es tampoco nunca mi enfoque. De nuevo, vengo con un enfoque profesional, académico, científico, de poder sumar. Y ha costado inicialmente en el primer paso, fue diferente, ha costado, pero es marcar ese terreno a nivel de trabajo, pero sí es ese, no sé si decirle barrera, mito, estigma que se tiene de que la mujer viene a cumplir el rol de verse linda y acompañar y que tal vez te abro la puerta a mi cuarto. No, es Sí, lo claro. que, Sí, lo que claro. vamos cambiando de a poquitos. Sí, claro, y de hecho, qué bueno que, y vuelvo al mismo punto, qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente tal vez quiere involucrarse, muchas mujeres quieren involucrarse en el deporte y se van a topar con este tipo de situaciones. Entonces, desde la experiencia de Catalina, a mí me parece muy oportuno, ¿verdad? El hecho de cómo ella marca la cancha, ¿verdad? Conversamos sobre mujeres deportistas de rendimiento, mitos, barreras y desafíos. Nos acompaña Catalina Fernández Campos, nutricionista deportiva y exatleta de voleibol de sala. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, por Radio 870 UCR y transmisión en vivo por Facebook. Catalina, de verdad que me parece enriquecedor, de verdad, el hecho que nos puedas acompañar, viendo y vuelvo al mismo punto de que fuiste atleta y ahorita estás dentro de cuerpos técnicos, ¿verdad? Que eso es muy importante. Catalina, ¿a qué, dentro de todas estas barreras que tuvieron, ¿verdad? ¿A qué se debió el hecho de que lograran clasificar en 2006 y 2010? O sea, ¿qué cambio hubo en ese momento para que lograran, ¿verdad? Estas clasificaciones? Y no sé si esos cambios
se lograron mantener en el tiempo, todavía sí existe ese apoyo a nivel federativo, Comité Olímpico y demás, comités cantonales, no sé, ¿verdad? Otros de mazo. Mira, te digo, a nivel como de selección, la selección que se logró armar en ese momento, te puedo decir que fuimos una muy buena generación. Mi generación, por ejemplo, tuvimos una muy buena formación y fue un proceso, que tal vez es lo que se ha perdido en este momento, creo. Nosotras, a nivel de esa formación desde la base de una selección infantil, tuvimos un muy buen entrenador, formador, lo que fue Eladio Vargas, que llegas justo en etapas formativas de adolescencia y nos topamos con alguien muy al estilo militar, que tal vez en nuestros días eso no se apoye tanto, se ha perdido un poco, pero nos estableció una estructura, nos estableció disciplina, nos estableció trabajo y tuvimos un proceso, pudimos tener un proceso donde a nivel de la base técnica que teníamos y sobre todo como esta disciplina hacia el deporte fue bastante buena y les digo que se tuvo pues una muy buena mezcla con lo que eran ya jugadoras bastante establecidas, las jugadoras más históricas de este país, ya con muchísima más experiencia y vinimos a formar, siento yo, una muy buena mezcla entre esa juventud de experiencia y también a nivel de cómo se dan esos procesos de clasificación, entre qué suerte, apoyo, porque le caíamos bien al presidente de la zona y demás. No te puedo decir específicamente cómo, pero fue eso, o sea, como que se alinearon los planetas para que en el evento clasificatorio que nosotros teníamos, que fue en Dominicana, quedáramos en la posición que necesitábamos, que si no recuerdo mal era un segundo lugar en ese torneo, y a partir de ahí pues teníamos la clasificación directa. Mucho también se da y todo empieza desde lo más regional, ¿verdad? Nosotros se dominó por muchísimos años todo lo que era el área centroamericana, entonces te da esa clasificación a poder, en voleibol se llama el área de NORCECA, que es el norte, centro y Caribe, lo que te permite ir ahí. En ese momento, además, hay países que ya están clasificados por ranking y demás. Entonces, eso de nuevo nos iba abriendo como las puertas a que nosotros pudiéramos tener esa clasificación en el 2006. En ese momento, como les dije al principio, se dio muchos esfuerzos de todo el mundo. Se entrenó, creo que era la primera vez en toda la historia que se entrenaba tal vez a forma diaria como selección nacional. Y pudimos tener un proceso muy nacional. Sí se tuvo ayuda extranjera, pero fue muy local todo. A partir de ahí es tal vez lo que le falta en general a federaciones, equipos y demás, como esa visión al proceso, ¿verdad? Se tuvo ese proceso en ese momento y luego el Mundial, listo, se dejó caer y como que todos volvimos a la normalidad, entrenamos de vez en cuando y demás. Haber ido y haber a nivel de ranking en ese momento con el mundial se logró clasificar y creo también que era la primera vez en la historia que voleibol femenino iba, y voleibol en general de sala, iba a unos Juegos Panamericanos, porque entonces clasificamos y logramos ir por ranking a los Juegos Panamericanos en el 2007 en Río, pero ya en ese momento ni siquiera el entrenador se mantuvo, el que nosotros tuvimos para el mundial. Fuimos con otro entrenador, la mayoría de la base de jugadoras nos mantuvimos, pero ya no teníamos pues esa misma, tal vez inercia de entrenar todos los días. Nos mantuvimos las mismas y es lo que permite que clasificamos nuevamente en el 2010, pero no por realmente sostener el proceso como tal a nivel federativo o a nivel de entidades pues, deportivas como tal, no es como un esfuerzo real o que se trató de hacer. Es más, siento yo como era fruto del proceso que se había tenido años antes. Después de eso, sí, la Federación Internacional como que ayudaba a desarrollar países que han tenido buenos resultados y en ese momento estaban por enviarnos a un entrenador pues internacional de renombre, con muchísima más experiencia y demás. Costó que el señor viniera.
Xavier Perales, el mejor entrenador que he tenido en toda mi vida, donde después del segundo mundial sí se empezó a trabajar otra vez en un proceso, todos los días como selección, con una planificación, con un orden, cada uno tenía un foldercito, lo más profesional que yo he trabajado en toda mi vida como atleta. Y lamentablemente, de nuevo, entre discordancias a nivel de la federación, no sé, aspectos tal vez que salen de las manos de uno como jugadora, el proceso igual con él no se puede continuar. A partir de ahí es que también yo tomo la decisión de seguir mi camino académico, de hacerme la cirugía de rodilla y a partir de ahí ya yo decido ya que era mi momento de apartarme. Entonces, es una mezcla de todo también, ¿verdad? Es que tal vez no se tiene tanto orden, apoyo, planificación, visión de procesos que nos falta a nivel de instituciones deportivas nacionales. Catalina, y durante todo ese proceso que estás mencionando ahorita, ¿notaste alguna barrera específicamente que sea una cuestión de género, verdad? Que notes más apoyo, no sé, me imagino que tantos años de practicar el deporte, ¿verdad? Tal vez notaste más apoyo hacia los hombres o hacia el mismo fútbol, ¿verdad? Podría ser una de las otras opciones, ¿verdad? Te puedo decir que a nivel de voleibol tal vez no, como éramos las que estábamos teniendo pues los mejores resultados, sí, la atención ya más que a nosotras, pero a nivel de género sí vuelvo al punto de que nadie nunca en este país tal vez ha tenido la misma atención, acaparado la misma atención, recursos, apoyo y demás que ha tenido el fútbol masculino. Para mí, lo he conversado antes y no es ningún secreto que yo haya llegado a trabajar en fútbol masculino. Para mí fue muy irónico porque muchas veces lo resentí, ¿verdad? Resentía al futbolista, resentía al fútbol porque yo era una jugadora de primera división como ellos, yo era una mundialista o fui una mundialista como ellos, donde, vuelvo al punto, no tuve nunca ni los mismos recursos, ni el mismo apoyo, ni la misma seguimiento, nada. Donde las noticias que salían a nivel del periódico era como perdieron otra vez, perdieron otra vez. Y no hay un seguimiento, una exposición de quiénes somos, cuál ha sido el proceso, de dónde venimos. Creo que una de las cosas también que puse en mis redes y que resalté durante los Juegos Olímpicos fue que una de estas figuras cantantes de Estados Unidos se acercó a ver un partido de waterpolo femenino y se dio cuenta de que las chicas de waterpolo tenían 2, 3 trabajos para poder solventar también su parte deportiva porque a través del deporte no podían mantenerse económicamente y no pueden verlo como una profesión y él decide de su dinero patrocinar al equipo de waterpolo femenino. Estamos hablando de un equipo en Estados Unidos, donde Estados Unidos acaban de ver que es el que arrasa todavía a nivel de medallero, que es el que queda primero, que la cantidad de indumentaria y de cosas que se les da y se les regalan es impresionante. Desde el punto de vista nutricional, ustedes no tienen idea del movimiento de lo que es las nutricionistas, productos de Estados Unidos, cocinas y demás que se arman en los Juegos Olímpicos. Y yo digo, si él está evidenciando que las chicas de waterpolo de Estados Unidos tienen que tener 2 o 3 trabajos en un país como este, ¿qué pasa en países como los nuestros, donde exactamente esa es la realidad diaria de todas nosotras? Donde yo les puedo decir que gracias a Dios en mi casa nunca me ha faltado nada y que me ha tocado vivir y apoyar a compañeras que a nivel de comida, de indumentaria y demás, pues no tenían las condiciones para competir, donde exactamente también tenían hijos, tenían trabajos, tenían demás. Y que es el tipo de historias que yo digo que muchas veces, o que tal vez ahora sí se evidencia un poco más a través de redes sociales, pero en nuestro momento, qué fácil decir, la selección femenina de voleibol fue al mundial. Sí, hoy perdieron otra vez contra Polonia, por ejemplo, sin decir cómo es el ámbito deportivo en Polonia y todos los retos y todos los desafíos que nosotras tuvimos tal vez como jugadoras para llegar ahí, que solo el hecho de estar ahí es más que aplaudible, ¿verdad? Entonces es parte como de ese, ellos tal vez, futbolistas, selección nacional mayor de fútbol, etcétera, puede que sigan acaparando un poco más de los recursos o
no les voy a quitar méritos en lo que ellos obviamente han alcanzado y que entiendo la posición que tiene el fútbol en el mundo, pero sí es como ese resentimiento a por qué no tuvimos ni no sé, una catorceava parte de lo que tal vez ellos tuvieron para solventar necesidades básicas que nosotros pudimos haber tenido en ese momento. Claro, claro. Bueno, al final qué bueno que tuviste el chance de trabajar en fútbol, ¿verdad? O Sí, sea, mira, y me de superar gustó. eso, ¿verdad? Sí, sí, es muy bonito. Sí, sí, sí. Y me gustó y de nuevo resaltar Ajá. mucho el trabajo y el proyecto que está haciendo Sporting a nivel interno, porque Claro. es muy diferente a lo que se está acostumbrado y es muy diferente, muy Ujú. profesional, muy planificado a lo que se hace generalmente a nivel de todos los deportes. Claro, claro, claro. De hecho, es una muy buena estructura. Catalina, y tal vez viendo todas estas barreras que de hecho ahorita nos estás comentando desde el lado como atleta, por así decirlo, ahorita desde el lado como profesional, ¿cómo has logrado llegar a botar esas barreritas, ¿verdad? Que hay por ahí, que son muchas, con los cuerpos técnicos? O sea, ¿cómo es esa interacción? ¿Cómo has logrado convencerlos? Y también pensando no solo en el hecho de que son mujeres, sino también en la nutrición, ¿verdad? Que son prácticamente, es otra barrera más, ¿verdad? Como tal. Sí, creo que todo empieza con la convicción personal. El hecho de yo venir desde esta parte deportiva, mi motivación, siempre lo digo, es poder dar lo que nunca tuve. Porque dentro de toda mi carrera también como deportista, nunca tuve realmente un seguimiento, una educación real nutricional, nunca tuve tal vez esta parte formativa hasta en la parte psicológica, de fisioterapia, de entrenamiento paralelo y demás. Sí lo tuve en sus momentos, en casos muy específicos, sobre todo la parte igual psicológica en Juegos Nacionales, por ejemplo, que era algo que nos daba el Comité Cantonal de San José y cosas así, pero no era la constante. Y siempre mi motivación hacia esto ha sido poder darle a los diferentes atletas lo que nunca tuve desde mi parte como profesional y desde los recursos que yo como profesional puedo aportar. Eso me lleva a una convicción de poder realmente enseñar, y el haber sido atleta también es lo que me ha hecho mucho entender el entorno, entender cómo piensa un entrenador, entender cómo piensa un atleta, ponerme en sus zapatos y poder buscar cómo entrarle. Con los diferentes cuerpos técnicos, diferentes federaciones y demás, hay de todo. Así como hay algunos que piden y ruegan, por favor, mándenme a la nutricionista, hay algunos que no saben que lo necesitan, hay otros que ni siquiera lo quieren. Hay algunos que van a ser muy receptivos, hay algunos que van literalmente a darte la espalda desde que vos llegás. Y creo que el hecho de poder decir que he estado en el ámbito deportivo y que fui atleta, eso por lo menos logra como entablar cierta conversación y que, bueno, por lo menos esta viene a entender o sabe el ámbito un poquito y me abre un poquito la puerta, ¿verdad? Como para poder empezar en esas conversaciones iniciales con ellos, donde también tengo muy claro que no soy experta en todos los diferentes deportes. Muchas veces también el hecho de poder entrar y a la hora de entablar esa primera conversación es poder decirle a usted como entrenador federativo y demás, explíqueme. Quiero que me explique, quiero que usted me cuente. Todos los que somos atletas somos enamorados de nuestro deporte. ¿Quién no quiere que le empiecen a preguntar y cuando uno empieza a hablar del deporte, hasta que se te hacen así las chispitas como en el enamoramiento? Entonces, he tratado de ser como muy estratégica en esas conversaciones iniciales, donde también entrar desde primera mano a decir un poco, conozca y sepa quién soy yo, ¿verdad? Soy Catalina, soy la nutricionista del Sporting, del Comité Olímpico y demás. Esta ha sido mi carrera un poquito, también yo lo conozco a usted, pero conózcame a mí, esta es mi formación, este es un poco mi pasado. De nuevo, como que cada una de estas conversaciones va abriendo un poquito más la puerta y después hay algunos entrenadores que te tiran de una vez como pruebas, digo yo, entre preguntas, a ver cómo vas a responder.
preguntas a ver si te vas a sentir incómoda, preguntas de que ojalá te pongan a prueba hasta desde el punto de vista profesional, académico. Y la otra parte es también, cada vez que se tiene tal vez algún acercamiento a este tipo de deportes como tal o entrenadores y demás, es que ya uno tenga hasta un tipo de planificación, de objetivo del trabajo y que no llegue nada más como a saludarle hola, ¿qué tal? Sino poder decirle, por ejemplo, al entrenador de fútbol, ok, hice un diagnóstico con los atletas, estos son los principales puntos débiles, a nivel de su recuperación necesitamos fortalecerlo aquí, podríamos hacerlo aquí y aquí, ¿usted cree que lo podemos hacer? Podemos mejorar el consumo a medio tiempo, podemos hacer esto, podemos probar estos productos, me permite un espacio en el entrenamiento, no pretendo jamás nunca quitarle ni un solo segundo del entrenamiento, que vean que realmente te estás sumando al trabajo que se está haciendo y no como que estás llegando de verdad como ese invasor. Es lo que me ha ayudado a mí como a ir suavizando. Uno tiene que entender también que no sos el billetito que le va a caer bien a todo el mundo, que definitivamente en algunos momentos, y me ha pasado con federaciones o entrenadores que del todo no, pero los que en algún momento me han dicho también del todo no, es porque me he puesto más tal vez del lado del atleta y a defender un poco tal vez los derechos de ellos y no fue tan bien recibido de parte como de la federación, lo cual también entiendo cómo se maneja cada deporte. Pero eso, creo que es saberse dar uno un lugar y poder demostrar también quién soy y lo que vengo a aportar y también darle el espacio a la otra persona y el mérito que merece por la posición que tiene, ¿verdad? Y que podamos entablar pues esta comunicación y esta buena relación que al final, viniendo de un equipo colectivo donde tenés que trabajar en equipo y donde de cómo manejo yo mi casa y cómo ha sido mi familia, ese equipo, es que la persona realmente sienta eso, que venís a sumar y que lo vas a manejar como un equipo. Y ha funcionado bien hasta el momento. De nuevo, siempre con la resistencia de que por qué me traen a una mujer. También algo tal vez que ha favorecido a nivel nacional es que aquí en este país estamos más bien acostumbrados a que las nutricionistas somos mujeres. Y eso, no quiero decir que ha facilitado un poco, pero como que la gente sabe que si van a traer un nutricionista o una nutricionista mujer, lo cual más bien yo espero y en su momento he querido incluir a más chicos de práctica, a más voluntarios y más hombres más bien en el ámbito, pero eso ayuda un poco. Claro. Conversamos sobre mujeres deportistas de rendimiento, mitos, barreras y desafíos. Nos acompaña Catalina Fernández Campos, nutricionista deportiva y exatleta de voleibol de sala. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, por Radio 870 UCR y transmisión por Facebook. Catalina, tal vez ya entrando como en el último bloque, sí me gustaría, y estoy seguro que te ha tocado dar varios consejos o muchos consejos a las chicas de práctica profesional, ¿verdad? Sí me gustaría que les dieras a los oyentes algunos de estos consejos, ¿verdad? Tal vez pensemos en chicas que quieren entrar al ámbito deportivo, tanto sea a nivel profesional como o a nivel ya de práctica, ¿verdad? A nivel atlético. Si podrías darnos algunos consejos de entrada como para saber con qué me voy a topar, ¿verdad? O con qué se van a topar en realidad, y tal vez cómo solucionarlo, ¿verdad? Yo creo que si pudiera decirte cómo solucionarlo, estaríamos hablando de problemas mundiales y cómo es, yo no estaría aquí. Pero sí, o sea, es más que todo a raíz de mi experiencia, ¿verdad? Creo que uno es entender realmente que el deporte sigue siendo manejado principalmente por hombres y eso lo estamos tratando de, pues, de ir cambiando y siendo cada vez más mujeres las que estamos aquí presentes, pero sigue siendo un ambiente hasta ahorita principalmente masculino y es entenderlo. Creo que igual dentro de mi posición de mujer empoderada y de empoderando chicas y demás, también tenemos que entender y no entrar con los tacos de frente.
¿verdad? Porque eso más bien puede generarnos cierto rechazo, señalamiento y no más bien esa apertura a trabajar. Otro consejo es demostrar que si somos mujeres está el mito, la creencia de que somos entonces las mujeres sensibles, suavecitas, que no podemos alzar una cajita porque se nos quiebra la uña, y demostrar que somos mujeres igualmente capaces, fuertes de hacer de todo. En el deporte y trabajando en el deporte les puedo decir que me ha tocado todo, desde cargarle maletas a los atletas, desde cargar miles de cajas de hidratante, de meriendas, de snacks, de contarlas, de ir a supermercados a cualquier hora del día, etcétera. No es 100% un trabajo glamoroso de que voy en el bus y me bajo y voy a mi oficina y 5 estrellas. No es así. Este es un deporte también rudito que nos toca hacer un poco de todo y poder demostrar de que si me tengo que echar, y me ha tocado echarme, por ejemplo, la maleta de herramientas de ciclismo al hombro también y ayudarles al cuerpo técnico a cambiar, a mover las cosas. Cuerpo técnico significa que no voy únicamente a hacer lo que me toca como nutricionista, voy a sumar en lo que ocupe el equipo. Y el hecho de poder arremangarse un poco y decir, venimos a trabajar, es otro de los consejos de que sepan que no, muchas veces es súper glamoroso, de que hay que ensuciarse, sudar y demás. Así que yo muchas veces digo que si sos profesional de taconcitos, no es como que vas a calzar 100%. Al momento de los taconcitos y todo muy bien, pero muchas veces hay que ponerse las botitas y ponerse a trabajar. Mucho lo que les decía también de marcar la cancha, desde la parte de poder decir, aquí estoy, soy una profesional y no me vengo a enredar como en el jueguito y en el ambiente. Hay espacio donde podemos tener conversaciones informales, donde me puedo sumar al ambiente del equipo, pero soy una profesional y hay una línea que yo creo que es importante dibujar, donde a nivel de los demás entrenadores, preparadores físicos, jugadores y demás, hay que poder establecer donde quiero ser accesible para ustedes, quiero ser considerada como una más, pero hay una línea que no se debe sobrepasar, donde se respete, donde se tengan otro tipo de intenciones. Hay que establecer muy claro que vengo a trabajar y que este es mi rol. Y que muchas veces creo que no queremos ponernos en situaciones incómodas o que no queremos decir que no. Y si estamos incómodas porque tal entrenador nos dijo tal cosa, porque estamos incómodas porque tal jugador nos mandó un mensaje, porque estoy incómoda de que X situación, es poder también llegar a afrontarlas y hablarlas de frente y abordarlas y decirlas. Porque creo que muchas veces es el no poder decir que no, porque quién sabe si se enoja, porque quién sabe si esto, porque no. No, creo que parte de ser profesional y establecer un respeto hacia uno es poder marcar, como vos decís, la cancha y decir que no desde el principio. Creo que eso es una de las cosas más importantes. Y de nuevo, si esta es un área que les gusta, es entrar. Yo soy una apasionada de lo que es realmente mi profesión y lo que estoy completamente convencida de lo que es el impacto que tiene la nutrición en el cuerpo de nosotros todos los días y en el rendimiento físico. Y eso es lo que quiero demostrar y eso es lo que voy a trabajar. Y creo que es esa convicción de saber que en el deporte, si vas a trabajar y si entras a un equipo y demás, esa es tu función principal. De verdad es no irse por lo pomposo, no es que chiva ir a unos Juegos Olímpicos porque entonces que estoy en París y me voy a tomar la foto debajo de la Torre Eiffel y me van a ver con el eclair y que entonces no, es entender que eso está en todo caso en lista de prioridades de último por si de verdad uno tuvo un chance, pero es entender que cuando uno entra a trabajar en deporte, entras a trabajar, a quemarse las pestañas muchas veces entendiendo miles de situaciones por las que pasan los atletas. Estudiar, planificar, entender, si tenés equipos, ¿verdad? No tenés entonces a uno o dos clientes nada más, tenés muchas veces a un montón de atletas de diferentes deportes, entonces es eso, creo que es estar bien aterrizada en cuál es tu rol y hacer valer y respetar ese rol con la convicción de poder hablar las cosas claras. Claro. Muchísimas gracias, Catalina.
De hecho, se nos quedó un tema, y por tiempo no lo vamos a tocar, que es el rol ya de profesional más el ser madre, ¿verdad? Que es bastante Ay, complicado. No, otro temazo. Eso sí puede ser igual, todo un programa y nada más aparte. sí, nos quedamos sin Sí, tiempo, entonces, ahí lo único ajá, que te puedo decir es que faltan muchísimos años más y todavía uh-huh, el rol de la mujer falta por entrar al deporte, todavía el rol de la mujer que sea cada vez de la mujer mamá más uh-huh, validado y más apoyado todavía cuesta más. Creo uh-huh, que muchas veces el hecho de ser mamá, todas llegamos como a esa decisión de que marca como un fin, voy a ser mamá y tengo que dejar de hacer esto. uh-huh. Es difícil llevar las dos cosas, sí. Cada vez creo igual que Juegos Olímpicos fue una prueba de que se están haciendo cambios. Creo que cada vez más equipos también están hasta haciendo temas de política, de apoyo interno, de lo que es el espacio lactancia, de espacio mamá, de que se te apoye, porque muchas veces creo que las mismas instituciones también, y a mí me pasó, por ejemplo, que si estoy embarazada, nadie te va a dar trabajo, que si quedas embarazada, no tenés continuidad, no te renuevan un contrato, que si estás embarazado, si tenés hijos, entonces ya es toda otra serie de Y todos mitos, los comen- barreras, desafíos. y todos los comentarios negativos que hay detrás de eso, ¿verdad? Que es bastante complicado. Pero Sí, sí, y eso es complejo. es un tema bastante, bastante grande, que ojalá en algún momento podamos tocarlo. Hoy nos quedamos sin tiempo, entonces, Catalina, Catalina, muchísimas gracias de verdad por sacar el tiempo. A vos, Marco. Y por compartirnos, porque es una muy buena visión, sigo de necio, o sea, es una visión desde el ámbito como atleta y ya ahorita como profesional. Entonces, muchísimas gracias, Catalina. Y A para ustedes por la todos, invitación, más bien, y más bien gracias por apoyar también este tipo de temas y de visualizar este tipo de temas. esperamos que la información que hemos compartido hoy sea de su ayuda. Gracias por acompañarnos. Hoy estuvo con ustedes Marco Sánchez Araya, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, y en los controles nos acompañó Sebastián Torres. Los esperamos el próximo lunes a las 11 a.m. en su programa Vamos a Movernos, aquí en la 870 UCR. Muchas gracias.